Nosotros creemos que tú has hecho una obra nueva en nuestros corazones y que tú ya nos has dado esa presencia, la presencia del Espíritu Santo que está con cada uno y que nos ayuda y nos fortalece para seguir creyendo en ti y en tu palabra. En esta noche, Señor, queremos con todo nuestro ser aguardar tu voluntad y tu propósito mediante la predicación de tu palabra en el nombre de Jesús. Clamamos a ti para que toda otra cosa que pueda estar en nuestras vidas, allí, Señor, tu presencia pueda traer plena libertad y ese anhelo y ese deseo aún mucho más de ti, en el nombre de Jesús. Muchas gracias te damos en esta noche, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, damos gloria al Señor. Puede tomar su asiento. Vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Siempre nos habla, nos anima, nos fortalece en nuestro ser interior para que podamos creer que Jesucristo, el Hijo de Dios, ha hecho una obra tan grande en la cruz del Calvario, dándonos libertad, trayendo a nuestros corazones el gozo y la paz. Quisiera en esta hora que podamos buscar en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8 del Evangelio de San Juan. Jesucristo es el Hijo de Dios y Él vino para traer libertad a nuestras vidas, librarnos del dominio de Satanás, del poder del pecado, por lo cual dice aquí la palabra del Señor en San Juan, el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, desde el versículo 31 hasta el 36, hasta el 38, nos dice: lleva como título "La verdad os hará libres". Evangelio de San Juan, capítulo 8, desde el versículo 31 hasta el 38. Y dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Así. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Amén. Bueno, encontramos aquí que Jesucristo, el Hijo de Dios,
se presenta como el libertador de la esclavitud del pecado. Dice el versículo 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Vemos que Jesucristo no solamente se declara como el libertador de los esclavos del pecado, sino también como el libertador de los oprimidos. El ser humano solamente puede ser librado si Jesucristo hace esa obra de libertad, librando su corazón. Porque aquí dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesucristo es el único que puede traer libertad al ser humano. Ahora, toda la humanidad no tiene la fuerza en sí mismo para ser libre de esa esclavitud. Solamente el Hijo de Dios, Jesucristo, puede traer esa verdadera libertad al ser humano. Aquí nos habla, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesucristo, el Hijo de Dios, el libertador de la esclavitud del pecado, el libertador de todos aquellos que se encontraban oprimidos bajo el dominio de Satanás, bajo la esclavitud del pecado. Y así nos habla en este pasaje Jesucristo. Y qué bueno es saber que Él ha venido a hacer esa obra. Sabemos que el pecado busca siempre la manera de esclavizarnos, controlarnos, dominarnos y dictar nuestros actos. Jesús puede librarnos de esa esclavitud. Esa esclavitud que nos impide que cada uno de nosotros podamos hacer la obra para la cual Dios nos ha atraído hacia Él. Podemos ver allí en el libro de Isaías, en el capítulo 61, vemos que Jesús es el libertador de los esclavos del pecado. Y Jesucristo es el libertador no solamente de nuestras vidas, sino del mundo entero. El libro de Isaías, en el capítulo 61, en el versículo 1 y 2, nos habla. Profeta Isaías, refiriéndose a Jesucristo, y dice: el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Aquí Jesucristo está hablando de sí mismo. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Estas mismas palabras Jesús las menciona. El Espíritu de Jehová, del Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Jesucristo sigue siendo el libertador de los esclavos del pecado. Vemos aquí la palabra del Señor, que Jesucristo hizo grandes obras de milagro, de liberación, pero también dice que muchos le rechazaron.
Él fue a anunciar ese mensaje de buenas nuevas, a proclamar el año de la buena voluntad al lugar donde él había nacido, donde había crecido. Y dice que los judíos rechazaron el mensaje. Vemos que muchos oyeron el mensaje de Cristo. ¿Cuántos de aquellos que estaban en autoridad oyeron el mensaje de las buenas nuevas? De que Jesús había venido para librarnos de la esclavitud del pecado, de la opresión, a anunciar el año de la buena voluntad y a decir que la humanidad no tiene las fuerzas en sí misma para ser librada de la opresión del diablo y de la esclavitud del pecado. Pero muchos rechazaron ese mensaje. Muchos le oyeron, muchos le recibieron y otros rechazaron el mensaje de Jesucristo. Pero Jesús se sigue presentando de esta manera, diciéndonos a cada uno de nosotros: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Vemos estas promesas que vienen del corazón de Dios a través de su Hijo Jesucristo. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 4, versículos 18 y 19, encontramos estas mismas palabras, pero ya de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo sigue siendo el único libertador del mundo, el único que puede librar al ser humano de la opresión del diablo, de la esclavitud del pecado. Y dice en San Lucas capítulo 4, versículo 18 y 19. La Escritura nos habla: Jesús allí en el lugar de Nazaret dijo estas mismas palabras cuando se le dio el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito. Y dice así el versículo 18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y vemos que cuando Jesús habla y les dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, dice que al oír estas cosas todos en la sinagoga se llenaron de ira al final de este capítulo. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por el medio de ellos y se fue. Vemos que el mensaje de Cristo demandaba una decisión inminente, enseguida, inmediatamente. Debían confiar que Él era el Hijo de Dios, el libertador de la esclavitud del pecado, de la opresión. Dice aquí la palabra del Señor: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los que estaban cautivos y vista a los ciegos. Para esto vino Cristo. Pero muchos creyeron, pero muchos otros rechazaron el mensaje. El Señor, vemos que Él fue
alguien que exponía la Escritura, conocía las Escrituras. Era algo que estaba allí en su corazón ya desde pequeño. A la edad de 12 años lo encontraron en el templo rodeado por los doctores de la ley y estaban asombrados del conocimiento y de la sabiduría de este niño a la edad de 12 años. Y vemos que Jesús conocía las Escrituras. Su vida estaba llena del Espíritu Santo. Y sabemos cuánto también Él pudo mantenerse firme frente al ser tentado por el diablo. Resistió la tentación. Por lo cual vemos que Jesucristo sigue siendo aquel que puede compadecerse del ser humano y puede traer la verdadera libertad al corazón de cada uno de sus hijos y de todos aquellos que creen. Él vino para anunciar riquezas espirituales para los pobres, liberación a los cautivos, visión a los ciegos, sanidad para los corazones quebrantados. Habló la palabra, lo hizo con gracia, pero fue directamente al corazón de cada persona. Y sabemos que muchos decidieron correctamente. Muchos aceptaron el mensaje de Cristo y muchos otros lo rechazaron. Cada uno de nosotros estamos en este lugar porque hemos creído que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Y es el único que puede traer verdaderamente libertad al corazón del ser humano. Por lo cual vemos que Jesucristo sigue dándonos a conocer ese evangelio que puede traer libertad a las personas oprimidas, sanar a los ciegos, levantar a los abatidos y salvar al ser humano, aun cuando se encuentre en las profundidades, aun cuando haya caído en lo más profundo. Dios es poderoso, Jesucristo es poderoso para librar al ser humano. Él sigue siendo el único que puede traer verdadera libertad a nuestros corazones, como lo ha hecho. Amén. Amén. Así que qué bueno es que nosotros podamos seguir anunciando que Jesucristo es el libertador de los esclavos del pecado. Jesucristo es el libertador del mundo. Jesucristo nos habla en su palabra. Si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo de Dios, qué bueno es que nosotros podamos confiar en que Él vino para traer libertad a los oprimidos, para dar vista a los ciegos, para anunciar las riquezas a todos aquellos que se encontraban en necesidad espiritual. Y esto es lo que el Señor sigue aguardando de cada uno de nosotros, que podamos dar a conocer el Evangelio, y así como Él lo hacía, con gracia, con poder, lleno del Espíritu Santo, pero también demandando una decisión inminente. Necesitaban aceptar el mensaje de Cristo. Muchos lo hicieron, otros lo rechazaron. Y dice allí en 2 de Samuel, capítulo 22, versículo 2, nos habla de el rey David, después de haber sido libertado varias veces de sus enemigos. Él pudo reconocer al Señor como su libertador y dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador.
Él pudo darse cuenta que era la mano de Dios la que lo había librado de sus enemigos. Y la mano del Señor ha sido quien ha librado nuestras vidas del dominio de Satanás, de la esclavitud del pecado, de la opresión de nuestro adversario. Y así lo hizo David. Y en esta noche el propósito de Dios es que nosotros podamos reconocer como lo hizo David y dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Él sigue siendo nuestra roca, Él sigue siendo nuestra fortaleza, Él sigue siendo nuestro castillo. Él es el que nos libra, dice, del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas, dice, nos cubrirá y debajo de sus alas estaremos seguros. Después de haber sido librado en tantas oportunidades de sus enemigos, David reconoce: Jehová es mi fortaleza, Jehová es mi roca, Él es mi salvación, mi libertador. Amén. Amén. Vamos al libro, en el Nuevo Testamento, encontramos al apóstol Pablo, que también trae a memoria lo que el profeta Isaías decía. Romanos capítulo 11, versículo 20. Entonces, qué bueno es que nosotros podamos considerar que Jesucristo es el libertador del mundo. Hablaba de Él diciendo: el Espíritu de Dios, de Jehová, está sobre mí y me ha ungido. Dice el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 26. Dice la Escritura, versículo 26. Dice así: y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. El apóstol Pablo menciona las palabras allí del profeta Isaías: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. El Señor ha prometido regresar. Todos sabemos que así como Él ascendió a los cielos, un día volverá, dice la palabra. Y vendrá a buscar a todos aquellos que le han recibido en sus corazones como el Hijo de Dios, como el libertador de la esclavitud del pecado, del dominio de Satanás, de la opresión. Todos aquellos que han experimentado y han recibido las riquezas espirituales a causa de haber reconocido nuestra gran necesidad de Dios. Pero dice: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. El Señor vendrá a buscar a los suyos, y esta debe ser nuestra esperanza, en la cual debemos fortalecer nuestra fe. Y dice la Escritura que seremos transformados cuando Él regrese. Toda nuestra vida seremos transformados a la misma imagen de su Hijo Jesucristo. Y qué bueno es que también Israel reconocerá a Jesucristo como el Hijo de Dios. Así nos habla la palabra del Señor. Cuando Jesús regrese en gloria, vendrá con todos los santos y los ángeles, e Israel lo reconocerá, dice la Escritura, y llorará por él, y será salvo del poder de sus enemigos. Vemos que también Dios tendrá misericordia de su pueblo Israel. Ellos han, en este tiempo, quizás
no han podido reconocer a Jesús, pero ha traído bendición a nuestras vidas, porque a causa de que Israel, su corazón fue endurecido, cada uno de nosotros hemos recibido al Salvador, al Libertador de cada una de nuestras vidas. Amén. Amén. Así que nos habla la palabra del Señor. También nos habla allí en Colosenses capítulo 1, en el versículo 13. Jesucristo es el libertador de los esclavos del pecado. Es el libertador del mundo. Y dice Colosenses capítulo 1, versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Bendito sea el Señor, porque Jesucristo vino para librarnos de la potestad de las tinieblas. Cada uno de nosotros estábamos lejos de Dios y estábamos lejos de la luz que es Jesús. Pero dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Nuestro Señor Jesucristo trajo luz a nuestros corazones, quitó la oscuridad espiritual. Ahora podemos conocer quién es el libertador de la esclavitud del pecado, del dominio de Satanás, de aquel que nos oprimía cuando estábamos lejos de él. Y dice el versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Qué precioso es reconocer. David pudo reconocer que Jehová era el libertador. Jehová es mi roca, Jehová es mi fortaleza, Jehová es mi libertador. Y en esta noche, cada uno de nosotros también, al oír su palabra, que podamos llevar en nuestros corazones la firme determinación de proclamar que Él es nuestra roca, que Él es nuestra fortaleza, que Él es nuestro libertador. Él es el que nos ha librado del poder de las tinieblas, nos ha librado del dominio de Satanás, de la esclavitud en la cual nos encontrábamos lejos de Él, de la esclavitud del pecado. Por lo cual, qué bueno es que nosotros en esta noche podamos reconocer y aún fortalecer nuestra fe en Jesucristo. Dice allí en el versículo inicial que nos hablaba, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesucristo, el único que puede libertar al ser humano verdaderamente. Y dice también el libro de Hebreos, en el capítulo 4, en el versículo 15, allí en el Nuevo Testamento, capítulo 4, versículo 15, nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Entonces, vemos realmente a Jesucristo como el sumo sacerdote. Aquí nos habla la palabra del Señor, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Él vino, dice, el Hijo de Dios se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios. Pero qué bueno es saber que este sumo sacerdote también es misericordioso. Dice, hasta los cielos es su misericordia. Él está allí
pronto para oír el clamor de aquellos que necesitan, que claman a Él. Por lo cual dice que todo aquel que a Él viene, Él no le echa fuera. Él fue y habló allí donde había crecido, y dice las personas, los judíos no le creyeron, rechazaron el mensaje. Pero Jesucristo sigue siendo el enviado de Dios, el Hijo de Dios, el sumo sacerdote, aquel que puede compadecerse de nuestras vidas. Pero también dice que Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él puede venir en nuestro auxilio. Él puede venir y extender su mano para librarnos de la tentación. También dice que es compasivo. Nuestro sumo sacerdote aquí dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Podemos acudir a Él, podemos clamar a Él. Él vino para libertar nuestras vidas, para darnos la libertad, la luz, para darnos esa capacidad de servirle a Él con todo nuestro ser, en el nombre de Jesús. Y sabemos que Él lo dio todo allí en la cruz del Calvario. Se sacrificó a sí mismo por amor a nuestras vidas. Entregó su propia vida para que cada uno de nosotros podamos ser hechos hijos de Dios y como hijos también herederos del reino de los cielos. Dice el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5, nos habla el último libro de la Biblia, Jesucristo el libertador de los esclavos del pecado. Si el Hijo os libertare, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La humanidad no tiene la fuerza en sí mismo para ser librada del dominio de Satanás, mucho menos del pecado, ni de Satanás, ni del opresor, ni del pecado. Pero dice, si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Qué bueno es poder creer en Jesús, porque Él ha venido para librar nuestras vidas del poder de las tinieblas, de la potestad de las tinieblas, del nombre de Jesús. Dice el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5. Aquí Juan escribe que de Jesucristo, dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos salvó de nuestros pecados con su sangre. Amén. Amén. Qué precioso que Jesús ya ha hecho esa obra de amor allí en la cruz del Calvario. Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el que se levantó victorioso de la muerte, dice, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Qué precioso es poder también dar testimonio de esa obra de amor de Jesucristo allí en la cruz del Calvario. Jesucristo es el libertador de los esclavos del pecado. Solo Jesucristo tiene autoridad para libertar al hombre del pecado, porque Él venció el pecado. Así nos habla. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La humanidad, el ser humano no tiene la fuerza en sí mismo para ser librado de la potestad de las tinieblas, del dominio de Satanás, de la esclavitud del pecado. Solamente Jesucristo puede librarnos, librar nuestras vidas en el nombre de Jesús. En Romanos capítulo 6, versículo 8, capítulo 6 de Romanos, versículo 18, dice así: y libertados del pecado,
Vinisteis a ser siervos de la justicia. Amén. Ahora entonces somos siervos de la justicia de Dios. Ya hemos recibido la libertad espiritual en nuestros corazones y ahora somos siervos de la justicia de Dios. En nombre de Jesús. Dice el versículo 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Dios ha hecho una obra tan grande en la cruz del Calvario, por la cual nosotros podemos dar testimonio, como lo hizo David. Él pudo reconocer que Jehová era su roca, era su fortaleza y era su libertador. En esta noche, el propósito de la palabra de Dios es que demos testimonio de Él, del soberano de los reyes de la tierra, al que nos salvó y nos libró. Damos gloria al Señor. Allí en Gálatas capítulo 5, versículo 1. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Capítulo 5, versículo 1 nos dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Entonces hemos sido llamados de la esclavitud de la ley a la libertad de Cristo. Y dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Entonces, qué bueno es que Dios ha traído esa estabilidad en nuestros corazones para confiar en su obra, que Él nos ha hecho libre del poder de nuestro adversario y nos ha hecho libre también de la esclavitud del pecado. Están pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre. En San Juan, allí en el capítulo 8, pero en el versículo 32 que habíamos ya leído, también nos habla la Escritura. San Juan, capítulo 8, versículo 32. Conoceréis la verdad. San Juan, capítulo 8, versículo 32. Y dice la Escritura: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Qué precioso es saber que Dios ha venido para traer conocimiento a nuestra vida espiritual. Nos ha dado el conocimiento de la verdad, de la palabra de verdad, en el nombre de Jesús. Por lo tanto, podemos comprender a través de las Escrituras que Jesucristo es el libertador del hombre. Es el libertador del dominio de Satanás y de la esclavitud del pecado. Él es el que nos ha librado de la opresión de nuestro enemigo. Y Él vino para libertar a todos los cautivos. Y dice el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. Qué precioso, la palabra de Dios nos habla cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. Y vamos por último a leer San Lucas capítulo 11. San Lucas capítulo 11, versículo 20 al 22.
Entonces tenemos que Jesucristo es el único que puede traer verdadera libertad al ser humano. Y en esta noche nosotros queremos reconocer esa obra como lo hizo David y queremos llevar en nuestros corazones que Jesucristo es el libertador del poder del pecado, de todos los que están esclavos al pecado, así como en otro tiempo nos encontrábamos. Pero ahora dice, debemos estar firmes en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres, en el nombre de Jesús. Capítulo 11, versículo 20 al 22 nos dice: mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Amén. Vemos cuán grande y cuán certera fue la victoria de Cristo contra Satanás. Él venció al diablo, venció al pecado, venció la muerte, nos ha hecho libre. Él es el libertador del ser humano, es el libertador del mundo, es el libertador de la esclavitud del pecado. Oramos al Señor en esta noche, agradecidos a Dios, confiando plenamente como lo hizo David, reconociendo que Él es nuestra roca, que Él es nuestra fortaleza, que Él es nuestro libertador. Oh Señor, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Él pudo anunciar este mensaje y lo hizo también en aquel lugar donde le conocían, pero muchos rechazaron el mensaje. En esta noche está en nosotros el poder afirmar su palabra en nuestros corazones y creer que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres del dominio, de la opresión de nuestro enemigo, de la esclavitud del pecado. Jesucristo, el Hijo de Dios, se presentó como el libertador de la esclavitud del pecado, como el libertador de la opresión, anunciando que el ser humano era libre si Jesucristo lo libraba. Así lo hizo el Señor. Su mensaje fue lleno de gracia, lleno de poder. Manifestó que Dios estaba con él. Abrió la vista a los ciegos. Trajo libertad a los oprimidos por el diablo. Él trajo esa bendición de Dios. El Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido Jehová para traer libertad a los cautivos, para anunciar el año de la buena voluntad de Dios. Y cada uno de nosotros oímos este mensaje y creímos en Jesucristo. Creímos que Él es el que venció al diablo, que nos libertó del dominio de Satanás. Por lo cual también en esta noche la palabra ha venido a nuestros corazones para que nosotros con fe podamos creer en el Hijo de Dios. Jesucristo, el único que puede libertar verdaderamente al ser humano y puede traer la bendición de Dios. En esta noche, aquí en este lugar, o donde
hemos oído el mensaje de Dios. Que podamos con todo nuestro corazón, así como lo hizo David, él pudo reconocer que Jehová era su roca, que Jehová era su fortaleza, que Jehová era su libertador. En esta noche, cada uno de nosotros podemos reafirmar su palabra y podemos llevarla en nuestros corazones y dar testimonio en todo lugar que Jesucristo, el Hijo de Dios, es el verdadero libertador de la esclavitud, del pecado, del dominio de Satanás, de la opresión de nuestro enemigo. Él ya nos ha hecho libre mediante su obra en la cruz del Calvario, venciendo a nuestro adversario, el diablo, levantándose de la tumba victorioso, por lo cual también hay esperanza que un día Él vendrá por cada uno de los que hemos creído, juntamente con sus ángeles. Oh Dios Santo, en esta noche creemos a tu palabra, Señor. Trae a nuestros corazones esa certeza, esa convicción, de tal manera que podamos nosotros dar a conocer el Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas, la libertad a los oprimidos, vista a los ciegos, a sanar a los quebrantados de corazón. Oh Dios, queremos creer en tu palabra, queremos creer en tu Evangelio. Así como tú anunciaste la palabra y la voluntad del Padre, y lo hiciste con gracia, lo hiciste con poder, lleno del Espíritu Santo, pero también demandando una decisión inmediata de todos aquellos que oían. Necesitaban tomar una decisión, creer, recibir el mensaje de Jesús o rechazarlo. Por muchos fue amado, pero por muchos fue rechazado y odiado, al punto que enfrentó la muerte. Pero en esta noche, Señor, nosotros creemos a tu palabra y queremos aferrarnos a esa victoria que tú alcanzaste en la cruz del Calvario, en el nombre de Jesús. Oh Dios Santo, solamente tú tienes poder para obrar en esta hora, en el nombre de Jesús. Queremos darte gracias. Ponte en pie allí y dale gracias a Dios por su obra allí, libertando nuestras vidas del poder de las tinieblas. Jesucristo, el Hijo de Dios, es nuestro libertador. Él es nuestra roca, Él es nuestra fortaleza, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos salvó de nuestros pecados. Gracias, gracias, Señor. Con tus propias palabras, dile al Señor: lo creo con todo mi corazón y quiero afirmar tu palabra en mi interior en esta noche. Al salir de este lugar, quiero llevar ese mensaje del Evangelio de las buenas nuevas, que Jesús fue ungido por Dios para sanar a los quebrantados, para traer vista a los ciegos, para traer libertad a los que se encuentran allí presos de la opresión de nuestro enemigo. Que podamos nosotros ser aquellos embajadores que podamos transmitir también, como lo hizo Jesús en obediencia al Padre. Cada uno de nosotros podamos también en obediencia a la obra de Cristo, podamos dar a conocer que Jesucristo es el libertador de los esclavos del pecado, de los que están bajo el dominio de Satanás, bajo el dominio de la opresión, en el nombre de Jesús. Oh Señor, muchas gracias. Muchas gracias.
llevamos en esta noche, llevamos en nuestros corazones la paz que sobrepasa todo pensamiento y que guarda nuestros corazones en Cristo Jesús. Oh bendito Dios, en esta noche te damos todo honor y toda gloria. Reconocemos que tú nos has rescatado, nos has atraído hacia ti, nos has predestinado, nos has comprado con tu sangre preciosa, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Amén.